Los constructores dejaron la puerta atascada, pero el carpintero sin estudios la arregló. El calor de agosto pegaba duro en la colonia Lindavista de Ciudad de México, cuando Tomás Reyes despertó a las 5:30 de la mañana en el pequeño cuarto que compartía con otros 2 trabajadores en una casa de huéspedes de la calle Montevideo. A sus 42 años, las manos de Tomás mostraban las cicatrices y callos de 24 años trabajando la madera, pero sus ojos reflejaban la preocupación de un hombre que llevaba 4 meses sin trabajo fijo después de que la constructora donde laboraba quebrara, dejando a 16 carpinteros en la calle sin liquidación ni finiquito. Tomás se levantó silenciosamente para no despertar a sus compañeros de cuarto, lavó su cara en el lavabo compartido del pasillo y preparó su caja de herramientas Stanley que había comprado con el primer sueldo que ganó siendo aprendiz a los 18 años y que mantenía en condiciones impecables. Cada herramienta ocupaba su lugar exacto: el formón de 3/4 de pulgada afilado como bisturí, la escuadra de aluminio que nunca fallaba, el nivel que había salvado incontables trabajos de instalación, y su martillo de carpintero con mango de nogal que él mismo había torneado y pulido hasta la perfección. Esa mañana tenía cita para ver un posible trabajo en la colonia Nápoles, instalando closets en un departamento recién remodelado, y aunque el pago apenas cubriría 2 semanas de renta y comida, al menos era trabajo honesto que le permitiria seguir buscando algo más estable. Antes de continuar a história, por favor, ajude o canal se inscrevendo e deixando seu like. Assim, vamos conseguir continuar sempre trazendo mais histórias como esta para vocês. Tomás caminaba por la avenida Insurgentes Sur, cerca de las 9 de la mañana, cargando su pesada caja de herramientas y observando los edificios corporativos que se alzaban a ambos lados de la avenida como gigantes de cristal y acero. El contraste era brutal. Él, con su pantalón de mezclilla remendado pero limpio, su camisa de trabajo de cuadros que había visto mejores días y sus botas con casquillos de acero que pedían reemplazo hace meses, caminando entre ejecutivos con trajes de miles de pesos y secretarias con zapatos que costaban más que su renta mensual. Pero Tomás nunca permitió que eso lo hiciera sentir inferior. Su padre, don Héctor Reyes, que había fallecido 5 años atrás de un infarto, trabajando hasta el último día de su vida, le había enseñado que un hombre se mide por la calidad de su trabajo y la honestidad de sus acciones, no por el grosor de su cartera. «Mijo», le decía don Héctor, mientras le enseñaba a usar la garlopa cuando Tomás apenas tenía 12 años. Un carpintero que hace bien su chamba puede dormir tranquilo cada noche, porque sus manos construyen cosas que van a estar ahí mucho después de que nosotros nos vayamos. Y eso es algo que ningún rico puede comprar con billetes. Mientras buscaba la dirección exacta en su celular gastado con pantalla estrellada, escuchó a alguien gritando con frustración desde un edificio residencial de lujo con fachada de cantera y vidrio. «Maldita sea, esta puerta no cierra y tengo junta en 20 minutos». La voz provenía de un hombre de unos 55 años, vestido con traje oscuro de corte impecable y corbata de seda, que forcejeaba con una puerta principal de madera maciza que claramente no estaba funcionando correctamente. El hombre, que más tarde se presentaría como Ernesto Gamboa, jalaba de la manija con todas sus fuerzas, pero la puerta simplemente se había atorado en una posición medio abierta y no respondía ni para cerrar ni para abrir completamente. Su rostro estaba rojo de frustración y el sudor comenzaba a perlar su frente a pesar del aire acondicionado que escapaba por la apertura. Tomás se detuvo instintivamente. Había reconocido el problema de inmediato con solo escuchar el sonido que hacía la puerta al forzarla.
Era un caso clásico de mal ajuste en las bisagras combinado con probable expansión de la madera por cambios de humedad, agravado por lo que parecía ser una instalación deficiente desde el principio. Sin pensarlo dos veces, dejó su caja de herramientas en el suelo y se acercó respetuosamente. «Disculpe, señor, ¿me permite echarle un vistazo? Soy carpintero y creo que puedo ayudarle con ese problema». Ernesto lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza inicial, evaluándolo de arriba a abajo. No todos los días, un desconocido que claramente no pertenecía al estrato social del edificio se ofrecía a ayudar sin que nadie se lo pidiera. Pero había algo en la manera directa y confiada con que Tomás se había dirigido a él, sin servilismo, pero con respeto genuino, que lo hizo dudar de su primera reacción defensiva. ¿De verdad sabe cómo arreglar esto? Los constructores que remodelaron mi departamento instalaron esta puerta hace 2 meses y desde entonces ha dado problemas. Ya vinieron 3 veces a arreglarla y cada vez queda peor. Tomás se acercó a la puerta y comenzó su examen sistemático. Primero observó el marco y su relación con la pared, luego las bisagras y su instalación, después el ajuste de la cerradura y finalmente el propio peso y balance de la puerta. Pasó sus manos expertas por las superficies, probó el movimiento en diferentes ángulos y revisó con ojo crítico cada punto de contacto. En menos de 3 minutos había diagnosticado exactamente todos los problemas. «Señor, esta puerta tiene varios problemas y todos vienen de una mala instalación original. Mire, las bisagras no están al nivel correcto. Está una más alta que la otra por casi 1 centímetro. Eso hace que toda la puerta cuelgue torcida. Además, el marco no está a plomo. Si se fija bien va a ver que está ligeramente inclinado hacia adentro. Y la cerradura la instalaron sin verificar que el pestillo alineara correctamente con el marco. Entonces, cuando la puerta se mueve por su propio peso desigual, el pestillo se atasca en un ángulo que no debería». Ernesto estaba impresionado, no solo por el diagnóstico rápido y preciso, sino por la manera clara y didáctica con que Tomás explicaba cada problema. «Los constructores me cobraron 15,000 pesos por instalar esta puerta y me juraron que era trabajo de primera. Esos no eran carpinteros, señor, eran instaladores con prisa. Un carpintero de verdad se toma el tiempo de verificar nivel, plomo y escuadra en cada paso del proceso, especialmente con una puerta de este peso y calidad. Esta es madera de tzalam auténtico. Es una madera noble que merece respeto y trabajo profesional». Ernesto miró su reloj Rolex con creciente ansiedad. ¿Cuánto tiempo le tomaría arreglarla? «Tengo una junta importantísima en el corporativo en 20 minutos. Tomás evaluó rápidamente la situación. «Para hacerlo bien y que no vuelva a dar problemas, necesito 2 horas mínimo. Pero si me da 10 minutos ahorita, puedo hacer un ajuste temporal que le va a permitir cerrar la puerta sin problemas, hasta que tenga tiempo para la reparación completa. Hágalo, por favor. Lo que sea para poder salir de aquí sin dejar mi departamento abierto». Tomás abrió su caja de herramientas con la eficiencia de quien ha hecho el mismo ritual miles de veces. Sacó su desarmador de cruz, un pequeño trozo de lija fina y su nivel de burbuja. Primero, aflojó ligeramente las bisagras superiores para redistribuir el peso de la puerta de manera más equilibrada. Luego, lijó con precisión quirúrgica las zonas donde el pestillo estaba haciendo contacto inadecuado con el marco y finalmente ajustó la tensión de las bisagras inferiores para compensar la inclinación del marco. Cada movimiento era deliberado, cada ajuste era verificado 2 veces. En exactamente 9 minutos probó la puerta. Se cerró suavemente con un clic satisfactorio, sin resistencia ni ruidos extraños.
Listo, señor. Ya puede cerrar su puerta sin problema. Pero le repito que esto es solo temporal. La puerta necesita ser reinstalada correctamente desde el marco para que funcione perfectamente a largo plazo. Ernesto probó la puerta varias veces, abriendo y cerrando con incredulidad. Funcionaba perfectamente. Es increíble. Esos idiotas vinieron 3 veces y nunca pudieron hacer esto. ¿Cuánto le debo? Tomás hizo un cálculo rápido. Nada, señor. Fueron solo 10 minutos y un ajuste temporal. Cuando tenga tiempo para la reparación completa, ahí sí le cobraría por el trabajo, pero esto es cortesía. Ernesto lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto. En su mundo de ejecutivos y empresarios, nadie hacía nada sin cobrar, y mucho menos alguien en situación económica evidentemente difícil. No puedo aceptar que trabaje gratis, al menos déjeme pagarle algo. Ernesto sacó su cartera de piel italiana y extrajo 3 billetes de 200 pesos. Por favor, acéptelo. Se lo ganó con creces. Tomás quiso rechazarlo. Su orgullo le decía que no había sido suficiente trabajo para cobrar, pero la realidad económica era innegable. Esos 600 pesos significaban comida para una semana. Está bien, señor, muchas gracias. Y aquí tiene mi número por si necesita que regrese para hacer la reparación completa. Tomás escribió su número en un pedazo de papel que sacó de su bolsillo. Ernesto tomó el papel y lo guardó cuidadosamente en su cartera. Definitivamente lo voy a llamar. ¿Tiene tarjeta de presentación con sus datos? No, señor, no tengo tarjetas. Ando buscando trabajo desde hace 4 meses, desde que la constructora donde trabajaba quebró. Pero ese número es mi celular, ahí me puede localizar siempre. Ernesto memorizó el nombre que Tomás había escrito junto al número y le dio un apretón de manos firme antes de salir corriendo hacia su camioneta BMW estacionada en el sótano del edificio. Lo que Tomás no sabía es que Ernesto Gamboa no era simplemente un ejecutivo más. Era el director general de Maderas Industriales del Norte, una de las empresas madereras y de carpintería industrial más grandes de México, con plantas de producción en Monterrey, Guadalajara y Puebla, y contratos con las principales cadenas de muebles y constructoras del país. Había heredado el negocio de su padre 10 años atrás, pero él mismo había empezado desde abajo, trabajando en la planta de producción durante sus veranos universitarios, y conocía la diferencia entre un carpintero mediocre y uno excepcional. Esa misma tarde, después de su junta corporativa, Ernesto no podía dejar de pensar en el carpintero que había resuelto en 10 minutos, lo que 3 profesionales certificados no habían podido arreglar en 3 visitas diferentes. Había algo en la manera metódica y respetuosa con que Tomás había trabajado, en su negativa inicial a cobrar por un trabajo insuficiente, en su diagnóstico técnico preciso que le recordaba a los viejos maestros carpinteros que habían construido la reputación de su empresa en sus primeros años. Esos carpinteros ya casi no existían, reemplazados por instaladores rápidos que hacían trabajos suficientemente buenos, pero nunca excepcionales. 3 días después, Ernesto llamó al número que Tomás le había dado. Tomás Reyes, habla Ernesto Gamboa, el de la puerta atorada. Tomás reconoció la voz inmediatamente. Buenas tardes, señor Gamboa. ¿En qué le puedo servir? Quiero que venga a hacer la reparación completa de la puerta y también tengo otros trabajos de carpintería en el departamento que necesitan atención de alguien que sepa lo que hace. ¿Cuándo podría venir? Tomás revisó mentalmente su agenda, que estaba dolorosamente vacía. Puedo ir mañana mismo, señor, a la hora que usted disponga. Perfecto, venga a las 9 de la mañana y traiga todo lo que necesite. Voy a pagarle bien por un trabajo bien hecho. Al día siguiente, Tomás llegó puntual a las 9 en punto con su caja de herramientas y algunas piezas adicionales que había comprado usando parte de los 600 pesos que Ernesto le había dado.
Ernesto lo recibió vestido casualmente, en jeans y camisa polo, muy diferente al ejecutivo estresado de la primera vez. «Pase, Tomás. Le voy a mostrar todo lo que necesita arreglo». El departamento era impresionante. 3 recámaras, 2 baños completos, sala comedor amplia con vista panorámica de la ciudad y acabados de lujo por todos lados. Pero conforme Ernesto le mostraba los diferentes problemas, Tomás se fue dando cuenta de que era un catálogo de trabajo mal hecho. Cajones que no cerraban bien, puertas de closet desalineadas, un librero empotrado que se estaba despegando de la pared y molduras de corona instaladas con gaps visibles. Todo esto lo hicieron los mismos constructores que instalaron la puerta principal. Me cobraron más de 200,000 pesos por la remodelación completa y mire cómo quedó. Tomás examinó cada problema con su metodología habitual, tomando notas mentales y mediciones precisas. «Señor Ernesto, esto va a tomar tiempo porque hay que deshacer mucho trabajo mal hecho antes de poder hacerlo bien. Pero todo tiene solución. Solo necesita paciencia y hacer las cosas con calma y precisión». Ernesto se sentó en el sofá de la sala y le hizo señas a Tomás para que hiciera lo mismo. «Tomás, déjeme hacerle una pregunta directa. ¿Cuánto me cobraría por arreglar todo esto correctamente?» Tomás hizo un cálculo mental detallado. Materiales, tiempo, complejidad de cada tarea. «Señor, para hacerlo todo bien, estamos hablando de una semana de trabajo completo, tal vez más. En materiales voy a necesitar unos 3,000 pesos y por mano de obra, considerando que es trabajo de corrección y que tengo que deshacer mucho antes de rehacer, le cobraría 12,000 pesos. Ernesto casi se rió. Los constructores originales le habían cobrado 200,000 y habían hecho un desastre. Y este carpintero le estaba pidiendo 15,000 para arreglarlo todo. «Tomás, le voy a hacer una contraoferta. 20,000 pesos por todo el trabajo, materiales incluidos, más comidas mientras trabaje aquí. ¿Le parece justo?» Tomás no podía creer lo que estaba escuchando. 20,000 pesos era más dinero del que había ganado en los últimos 4 meses combinados. «Señor Ernesto, es más que justo, es demasiado generoso». «No es generosidad, Tomás, es pagar lo que vale un trabajo bien hecho. Además, voy a estar observando cómo trabaja. Tengo curiosidad por ver a un carpintero de verdad en acción». Durante los siguientes 7 días, Ernesto tuvo oportunidad de ver exactamente qué distinguía a un maestro carpintero de un simple instalador. Tomás llegaba cada día a las 7 de la mañana y trabajaba hasta las 5 de la tarde, con solo un descanso de media hora para comer el almuerzo que Ernesto le proporcionaba. El primer día completo fue dedicado exclusivamente a la puerta principal. Tomás la desmontó completamente. Corrigió la instalación del marco usando cuñas y nivel para asegurar que quedara perfectamente a plomo y escuadra. Reinstaló las bisagras en posiciones calculadas con precisión para distribuir el peso equitativamente y ajustó la cerradura hasta que el pestillo entraba en su receptáculo como cuchillo en mantequilla. Ernesto observaba fascinado. No era solo la competencia técnica, que era obvia, sino la actitud con que Tomás trabajaba. Cada paso era verificado 2 y hasta 3 veces. Cada medida era tomada con cuidado obsesivo. Cada corte era hecho con la concentración de un cirujano haciendo una operación delicada. Y lo más impresionante, Tomás hablaba con la madera. Literalmente pasaba sus manos por las superficies, sentía la dirección de la veta, evaluaba la densidad y las características de cada pieza antes de trabajarla. «La madera habla», le explicó Tomás cuando Ernesto le preguntó sobre esto. «Uno tiene que escucharla para saber cómo trabajarla. Cada árbol es diferente, cada tabla tiene su personalidad. Si uno pelea contra la madera, el trabajo queda mal».
Si uno trabaja con ella respetando su naturaleza, el trabajo queda perfecto. El segundo y tercer día, Tomás trabajó en los closets. Los cajones que no cerraban bien fueron completamente reajustados. Las guías fueron reinstaladas con precisión milimétrica y las puertas fueron niveladas hasta que se deslizaban como si flotaran. El cuarto día atacó el librero empotrado que se estaba despegando. El problema era que los constructores originales lo habían anclado a la pared usando solo tornillos en el drywall, sin ubicar los postes de metal estructurales. Tomás localizó cada poste usando su detector de metales, marcó las posiciones con lápiz y reinstaló el librero usando tornillos apropiados que penetraban hasta la estructura real del muro. Cuando terminó, ese librero podría soportar el peso de una persona adulta sin moverse un milímetro. El quinto y sexto día fueron dedicados a las molduras de corona. Aquí fue donde el talento de Tomás realmente brilló. Las molduras de corona son notoriamente difíciles de instalar porque requieren cortes en ángulo compuesto que deben ser perfectamente precisos para que las esquinas cierren sin gaps. Los constructores originales habían hecho un trabajo tan malo que había espacios de hasta medio centímetro en algunas esquinas, rellenados toscamente con masilla. Tomás removió todas las molduras defectuosas, cortó nuevas piezas con su sierra ingletadora portátil y las instaló con una precisión que hacía que las juntas fueran prácticamente invisibles. Ernesto medía las juntas con una tarjeta de crédito y no cabía en los espacios. Era trabajo de museo. El séptimo día Tomás hizo los toques finales. Ajustó todas las puertas interiores que no cerraban correctamente, reparó un rodapié que se había despegado y pulió y retocó con tinte todas las áreas que había tenido que trabajar para que el color se integrara perfectamente con la madera original. Cuando terminó, el departamento parecía haber sido remodelado por artesanos europeos, no por constructores apresurados. Ernesto inspeccionó cada detalle del trabajo y no encontró un solo defecto. Las puertas funcionaban perfectamente. Los cajones se deslizaban como seda. El librero estaba sólido como si fuera parte de la estructura del edificio. Y las molduras parecían haber sido instaladas por ebanistas del siglo XIX. Tomás, esto es extraordinario. No es solo que arreglaste todo, es que todo quedó mejor que si hubiera sido hecho correctamente desde el principio. Tomás estaba guardando sus herramientas con su meticulosidad característica, cada una limpia y en su lugar exacto. Señor Ernesto, esa es la diferencia entre hacer un trabajo para cumplir y hacer un trabajo para que dure. Yo no puedo hacer las cosas a medias, no me sale. Mi papá me enseñó que cada trabajo lleva tu firma invisible y uno tiene que estar orgulloso de esa firma. Ernesto sacó su chequera y escribió un cheque por 25,000 pesos, 5,000 más de lo acordado. El extra es por terminarlo en tiempo y por la calidad excepcional. Tomás quiso rechazar el dinero adicional, pero Ernesto insistió. Tomás, tengo que confesarle algo. Yo no soy solo un ejecutivo que vive en un departamento bonito. Soy el director general de Maderas Industriales del Norte, una empresa de carpintería industrial. Llevo 10 años manejando la compañía y he visto trabajar a cientos de carpinteros, y puedo decirle honestamente que usted es uno de los mejores que he visto en mi vida. Tomás se quedó callado, procesando la información. El señor, para quien había estado trabajando toda la semana, era el dueño de una de las empresas más grandes del sector. Señor Ernesto, yo no sabía... Exacto, no sabías, y esa era precisamente la idea. Quería verte trabajar sin que supieras quién soy, para ver tu verdadero nivel y tu verdadera actitud, y lo que vi me impresionó profundamente. No solo tienes una habilidad técnica excepcional, tienes algo mucho más raro y más valioso: integridad profesional.
Trabajas como si cada proyecto fuera para tu propia casa, como si tu reputación dependiera de cada tornillo que aprietas. Tomás, quiero ofrecerte trabajo en mi empresa, pero no un trabajo cualquiera. Necesito un supervisor de calidad para nuestra división de carpintería fina, alguien que pueda revisar el trabajo de nuestros carpinteros e instaladores y asegurarse de que todo se hace con el nivel de excelencia que tú demuestras naturalmente. Es un puesto que normalmente requiere título técnico y certificaciones que sé que no tienes. Pero también sé que esos papeles no garantizan lo que yo vi esta semana: pasión genuina por el oficio y estándares personales más altos que cualquier manual de calidad que podamos escribir. Tomás se sentó lentamente en el sofá, con las piernas temblando. Señor Ernesto, yo le agradezco enormemente la oferta, pero no quiero que me dé trabajo por lástima o por ser buena persona. Ernesto se rió genuinamente. Lástima. Tomás, mi empresa factura 300 millones de pesos al año. Tengo 200 empleados que dependen de que yo tome buenas decisiones de negocios. No puedo darme el lujo de contratar a nadie por lástima. Te estoy ofreciendo este puesto porque te lo ganaste, porque demuestras cada día de esta semana que entiendes la carpintería a un nivel que muy pocos alcanzan, y porque creo que puedes ayudarme a elevar los estándares de calidad de toda la empresa. El puesto paga 35,000 pesos mensuales para empezar, más prestaciones de ley completas. Tendrías un equipo de 8 inspectores bajo tu supervisión, acceso a todas nuestras plantas y proyectos y autoridad para rechazar cualquier trabajo que no cumpla con los estándares de calidad. Lo único que te pido es que hagas exactamente lo que ya sabes hacer, no aceptar nada menos que la excelencia. Tomás tenía lágrimas en los ojos que se negaba a derramar. 35,000 pesos mensuales era más dinero del que había ganado en su mejor época. Señor Ernesto, yo nunca he supervisado gente, nunca he trabajado en una empresa grande. Se aprende, Tomás. Lo que no se aprende es lo que tú ya tienes: el ojo para ver calidad, la paciencia para hacer las cosas bien y el orgullo profesional que te hace incapaz de entregar trabajo mediocre. Todo lo demás son procedimientos y protocolos que te puedo enseñar en un mes. Ernesto se levantó y caminó hacia la ventana con vista panorámica. ¿Sabes cuál es el problema más grande que enfrento en esta industria? Encontrar gente que trabaje como si la reputación de su apellido dependiera de cada proyecto. La mayoría de los carpinteros e instaladores modernos hacen trabajos suficientemente buenos, cumplen con las especificaciones mínimas, pasan las inspecciones básicas. Pero suficientemente bueno no construye la reputación que mi padre pasó 30 años creando. Necesito gente que haga trabajos que los clientes recomienden a sus amigos, trabajos de los que la gente hable años después. Mi padre, que en paz descanse, empezó esta empresa en un taller de 3 por 3 metros en Monterrey, con 2 empleados y un sueño de hacer la mejor carpintería del norte de México. En 30 años construyó un imperio, no porque fuera el más barato ni el más rápido, sino porque cada mueble, cada instalación, cada proyecto llevaba un sello de calidad que la gente reconocía y respetaba. Cuando murió hace 10 años, me dejó una empresa sólida, pero también una responsabilidad enorme: mantener esos estándares de calidad en un mundo donde todos quieren todo más rápido y más barato. Ernesto regresó a su asiento frente a Tomás. Aquí está mi tarjeta con todos mis datos. Piénsalo durante el fin de semana, habla con tu familia si la tienes y dame una respuesta el lunes. Pero te adelanto que realmente espero que aceptes, porque creo que juntos podemos hacer cosas importantes. Esa noche, Tomás regresó a su cuarto compartido en la casa de huéspedes, pero por primera vez en meses no sintió la opresión de las paredes estrechas y el futuro incierto.
Se sentó en su cama angosta y contó el cheque de 25,000 pesos una y otra vez, asegurándose de que era real. Con ese dinero podía pagar 3 meses de renta adelantada, comprar herramientas nuevas que necesitaba, y aún sobrar para enviar dinero a su madre que vivía en Oaxaca. Pero más importante que el dinero era la oportunidad que Ernesto le estaba ofreciendo, un trabajo estable, bien pagado, con prestaciones, y haciendo exactamente lo que amaba hacer. El sábado por la mañana, Tomás visitó a don Aurelio Martínez, un carpintero de 70 años, que había sido amigo y compañero de trabajo de su difunto padre. Don Aurelio tenía un pequeño taller en la colonia Guerrero, donde hacía reparaciones y trabajos pequeños para la gente del barrio. Cuando Tomás le contó sobre la oferta de Ernesto Gamboa, los ojos del viejo carpintero se iluminaron con orgullo. «Mijo, tu papá estaría orgullosísimo. Por ciento cero L siempre decía que tenías manos de oro y corazón de oro, que esa combinación era más rara que diamantes en río. Claro que tienes que aceptar, es la oportunidad de tu vida. Pero, don Aurelio, yo no tengo estudios, no tengo papeles, solo tengo experiencia de taller. ¿Cómo voy a supervisar a gente que seguramente tiene más educación que yo?» Don Aurelio se rió con la sabiduría de sus 70 años. «Tomás, la carpintería no se aprende en libros, se aprende con las manos y con el corazón. Los papeles solo dicen que alguien se sentó en un salón y memorizó cosas. La experiencia dice que alguien ha sudado, se ha equivocado, ha aprendido de sus errores y ha perfeccionado su oficio durante años. Tú tienes 24 años de experiencia real. Empezaste a los 18, pero en realidad empezaste desde chamaco ayudando a tu papá. Eso vale más que cualquier título universitario». El lunes por la mañana, Tomás llamó a Ernesto a las 8 en punto. «Señor Ernesto, acepto su oferta y le prometo que no se va a arrepentir de esta decisión». Ernesto sonrió al otro lado del teléfono. «No me voy a arrepentir, Tomás, porque sé reconocer el talento verdadero cuando lo veo. Te espero mañana a las 9 en las oficinas centrales. Vístete cómodo. Vamos a visitar la planta de producción y te voy a presentar a tu equipo». Las oficinas centrales de Maderas Industriales del Norte ocupaban 2 pisos de un edificio corporativo en Santa Fe. Cuando Tomás llegó al día siguiente, vestido con el único pantalón de vestir que tenía y una camisa que había lavado y planchado con esmero obsesivo, casi se sintió intimidado por el lobby de mármol y los elevadores de acero inoxidable. Pero recordó las palabras de su padre sobre caminar con la frente en alto porque sus manos creaban cosas de valor, y entró con dignidad. Ernesto lo recibió personalmente y lo llevó a conocer las instalaciones. La planta de producción estaba en un complejo industrial en Naucalpan y era impresionante. 5 naves de producción con maquinaria de última generación, 200 carpinteros y operarios trabajando en diferentes estaciones, montañas de madera de todas las especies imaginables y un nivel de organización que hablaba de una empresa seria y profesional. Ernesto lo llevó a conocer a Ricardo Salazar, el gerente de producción, un ingeniero industrial de 45 años que llevaba 12 años en la empresa. «Ricardo, te presento a Tomás Reyes, nuestro nuevo supervisor de calidad para la división de carpintería fina». Ricardo estrechó la mano de Tomás con una expresión que mezclaba curiosidad y escepticismo profesional. Había escuchado que el director general había contratado a un carpintero de la calle sin título ni certificaciones para un puesto importante y francamente dudaba que funcionara. En su experiencia, los carpinteros tradicionales, por muy hábiles que fueran con las manos, carecían de la visión sistemática necesaria para supervisar operaciones a gran escala. «Bienvenido, Tomás. Ernesto me ha dicho cosas muy impresionantes sobre tu trabajo». Tomás detectó inmediatamente el tono de duda en la voz de Ricardo, pero no se ofendió.
Sabía que tendría que ganarse el respeto de todo el equipo con hechos, no con palabras. Ernesto llevó a Tomás a una oficina pequeña, pero con buena iluminación, que sería su espacio de trabajo. Aquí vas a tener tu base de operaciones. Tu trabajo consistirá en visitar nuestros proyectos grandes, revisar el trabajo de nuestros equipos de instalación, identificar problemas de calidad antes de que lleguen al cliente y capacitar a nuestros carpinteros en técnicas que eleven sus estándares. Durante los siguientes 3 meses, Tomás se convirtió en una presencia constante en todos los proyectos importantes de la empresa. Su metodología era simple pero efectiva. Llegaba a los sitios sin anunciarse, observaba el trabajo que se estaba haciendo, tomaba notas detalladas y luego tenía conversaciones privadas con los carpinteros sobre cómo mejorar. Nunca regañaba o humillaba públicamente, pero era absolutamente inflexible en sus estándares de calidad. En su segundo mes, Tomás rechazó una instalación completa de cocina integral en una residencia de Las Lomas que había costado 250,000 pesos. Ricardo estaba furioso. Tomás, el cliente ya firmó la aceptación del trabajo. No podemos simplemente desinstalar todo y rehacerlo. Tomás mantuvo su posición con calma, pero firmeza. Ricardo, ven conmigo a ver el trabajo. Los dos fueron juntos a la residencia y Tomás comenzó a mostrar cada defecto. Cajones que no cerraban completamente nivelados con diferencias de hasta 3 milímetros, juntas entre paneles que mostraban gaps visibles, una isla central que no estaba perfectamente anclada al piso y se movía ligeramente cuando se aplicaba presión. Ricardo, este trabajo pasa la inspección básica, es cierto. El cliente que no sabe de carpintería probablemente no nota estos detalles, pero nosotros sí sabemos, y sabemos que dentro de 6 meses esos gaps se van a hacer más grandes, esos cajones van a empezar a fallar, y esa isla se va a mover cada vez más. Y cuando eso pase, ¿qué va a decir el cliente que Maderas Industriales del Norte hace trabajos mediocres? Ricardo examinó cada punto que Tomás señalaba y tuvo que admitir que todos eran válidos. Pero Tomás, desinstalar y reinstalar nos va a costar 50,000 pesos que vamos a tener que absorber. ¿Y cuánto nos va a costar en reputación cuando este cliente les cuente a sus amigos ricos de Las Lomas que nuestra cocina empezó a fallar después de 6 meses? ¿Cuántos contratos vamos a perder porque la gente va a decir que somos caros, pero no somos buenos? Tomás tenía razón y Ricardo lo sabía. Autorizó la reinstalación completa. Cuando el trabajo fue rehecho bajo la supervisión directa de Tomás, la diferencia era notable. Los carpinteros que hicieron la segunda instalación aprendieron exactamente qué nivel de precisión se esperaba de ellos, y ese conocimiento se fue extendiendo por toda la división. En su cuarto mes, Ernesto recibió una llamada personal de un cliente VIP, el dueño de una cadena de restaurantes que había mandado hacer un comedor ejecutivo completo en sus oficinas corporativas. Señor Gamboa, tengo que decirle que el trabajo que su equipo hizo aquí es simplemente excepcional. He mandado hacer muebles con las mejores empresas de México y Estados Unidos y nunca había visto este nivel de atención al detalle. De hecho, tengo 8 restaurantes más donde necesito mueblería personalizada y quiero que su empresa haga todo. Cuando Ernesto investigó qué equipo había hecho ese trabajo, descubrió que había sido supervisado directamente por Tomás, quien había rechazado la primera versión de 3 mesas porque las juntas no eran perfectamente invisibles y había estado presente durante toda la reinstalación para asegurarse de que cada detalle quedara perfecto. Esa tarde, Ernesto llamó a Tomás a su oficina. Tomás, el señor Gutiérrez acaba de darme el contrato más grande que hemos recibido en 2 años.
Y lo hizo específicamente porque quedó impresionado con la calidad del trabajo que supervisaste. Esos son 8 proyectos que van a mantener ocupada a nuestra división durante 6 meses. Tomás se encogió de hombros con humildad genuina. Solo hice mi trabajo, señor Ernesto. Me aseguré de que el trabajo estuviera a la altura de los estándares de la empresa. Pero ese es precisamente el punto, Tomás. Tú no solo cumples con los estándares, los defines. Has elevado el nivel de trabajo de toda la división. Ricardo me dijo que en los últimos 3 meses las quejas de clientes han bajado en 70% y las recomendaciones de boca en boca han aumentado en 50%. Tomás, quiero ofrecerte una promoción. Director de calidad de toda la empresa, no solo de la división de carpintería fina. 50,000 pesos mensuales, auto de la empresa y un equipo de 15 inspectores. ¿Qué dices? Tomás tardó 3 segundos en responder. Acepto, pero con una condición. Ernesto levantó las cejas con curiosidad. ¿Qué condición? Quiero autoridad para crear un programa de aprendices. Hay muchos carpinteros talentosos en las calles de esta ciudad que solo necesitan una oportunidad. Igual que yo, la necesité. Quiero poder reclutar a los mejores, entrenarlos con nuestros estándares y darles chance de crecer en la empresa. Ernesto sonrió ampliamente. Tomás, esa es exactamente el tipo de iniciativa que me confirma que tomé la decisión correcta contigo. Autorizado. Crea el programa como creas que debe ser. 1 año después del día en que Tomás había arreglado una puerta atascada en un departamento de Insurgentes Sur, el programa de aprendices de maderas industriales del norte tenía 20 participantes, todos reclutados personalmente por Tomás de las calles y talleres pequeños de Ciudad de México. Cada sábado por la mañana, Tomás dedicaba 4 horas a enseñarles personalmente las técnicas y los valores que su padre le había enseñado a él. No solo técnica de carpintería, sino filosofía de trabajo, respeto por el material, orgullo por el oficio, integridad en cada proyecto. De esos 20 aprendices, 18 habían sido contratados como carpinteros de tiempo completo en la empresa, y los otros 2 habían encontrado buenos trabajos en otras compañías del sector. La reputación del programa se extendió rápidamente, y pronto otras empresas de la industria estaban tratando de copiar el modelo. Tomás se mudó a un departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte, modesto pero cómodo, y trajo a vivir con él a su madre de Oaxaca para que no tuviera que vivir sola. Pero a pesar de su éxito, nunca olvidó de dónde venía. Cada fin de mes visitaba la casa de huéspedes en Lindavista y pagaba 2 meses de renta para algún trabajador que estuviera pasando por dificultades económicas, siempre de manera anónima, a través de la dueña de la casa. «Es mi manera de devolver lo que la vida me dio», le explicaba a su madre cuando ella le preguntaba por qué hacía eso. 2 años después, en una ceremonia en el auditorio principal de la empresa, Ernesto anunció que Tomás Reyes era nombrado vicepresidente de operaciones de maderas industriales del norte, convirtiéndolo en la segunda persona más importante de toda la organización. El aplauso de los 200 empleados fue genuino y prolongado. Todos sabían la historia de Tomás. Todos sabían que había empezado como un carpintero desempleado, y todos respetaban que hubiera llegado a esa posición por puro mérito y trabajo duro. En su discurso de aceptación, Tomás fue directo y emotivo. Mi padre me enseñó que un hombre se mide por la calidad de su trabajo y por cuánta gente ayuda a crecer. Yo tuve la suerte de encontrarme con el señor Ernesto en el momento en que más lo necesitaba, y él me dio una oportunidad basándose no en mis papeles o mis contactos, sino en mi trabajo. Hoy me comprometo a hacer lo mismo, a buscar talento donde otros no miran,
a dar oportunidades basándome en mérito y carácter, y a mantener los estándares de calidad que han hecho grande a esta empresa. 5 años después del encuentro casual en Insurgentes Sur, Maderas Industriales del Norte había triplicado su facturación y se había convertido en la empresa de carpintería industrial más respetada de México. Tenían contratos con hoteles de 5 estrellas en todo el país. Exportaban muebles de lujo a Estados Unidos y Canadá y habían ganado 7 premios nacionales e internacionales de calidad. Pero para Tomás, el verdadero éxito se medía de otra manera. En los 63 carpinteros que había ayudado personalmente a conseguir trabajo en los últimos 5 años, en las familias que habían salido de la pobreza porque alguien les había dado una oportunidad, en los muebles que salían de su empresa con un sello de calidad que hacía que los clientes los recomendaran orgullosamente. Una tarde de viernes, Tomás caminaba por las calles de Tepito realizando una de sus búsquedas regulares de talento cuando vio a un carpintero joven de unos 25 años trabajando en la calle reparando una silla vieja. Lo que captó su atención no fue el trabajo en sí, sino la manera en que el joven trabajaba, con cuidado obsesivo, verificando cada detalle, lijando superficies que nadie más notaría. Tomás se acercó discretamente y observó durante 10 minutos sin decir nada. El joven estaba rehaciendo completamente el ensamble de una pata de la silla, desarmando la unión vieja y creando una nueva con precisión milimétrica. Era exactamente el tipo de trabajo que Tomás habría hecho. «Disculpa, joven, ¿cómo te llamas?» El carpintero levantó la vista, sorprendido. «Me llamo Daniel Ríos, señor. ¿Necesita algo de carpintería?» «Tal vez». «¿Hace mucho que te dedicas a esto?» 6 años, señor. Mi papá era carpintero y me enseñó desde chamaco. Murió hace 2 años y me dejó sus herramientas. Es lo único que tengo, pero son buenas herramientas y sé usarlas bien. Tomás se arrodilló junto a Daniel para examinar mejor su trabajo. El ensamble que estaba rehaciendo era complejo, con espiga y mortaja reforzada, y el ajuste era perfecto. «¿Y por qué trabajas aquí en la calle y no en un taller?» Daniel bajó la mirada con vergüenza. «Porque nadie me contrata, señor. Dicen que estoy muy joven, que no tengo experiencia en empresa grande, pero yo sé trabajar bien, se lo juro». Tomás sonrió, reconociendo su propia historia en las palabras del joven. «Daniel, ¿estarías dispuesto a hacer una prueba para trabajar en una empresa grande?» Los ojos de Daniel se iluminaron con esperanza que inmediatamente trató de controlar para no parecer desesperado. «Claro que sí, señor. ¿En qué empresa?» «En Maderas Industriales del Norte. Es la empresa donde yo trabajo. La prueba va a ser difícil, pero si la pasas, tienes trabajo garantizado con sueldo justo y oportunidades de crecer». Daniel no podía creer su suerte. «¿De verdad, señor?» «Pero yo no tengo papeles. No estudié en escuela técnica, solo sé lo que mi papá me enseñó. A veces eso es mejor que todos los papeles del mundo. Preséntate el lunes a las 9 de la mañana en esta dirección. Pregunta por Tomás Reyes y vamos a ver de qué estás hecho». El lunes por la mañana, Daniel llegó 1 hora antes de lo acordado, con su caja de herramientas de su padre y vestido con la ropa más limpia que tenía. Tomás le aplicó exactamente la misma prueba que a él le habían aplicado años atrás. Un gabinete con múltiples problemas de instalación que requería ser desarmado, corregido y reinstalado correctamente. Daniel pasó la prueba no al nivel de Tomás, pero con una competencia que impresionó a todo el equipo. Fue contratado como aprendiz y asignado directamente al programa de entrenamiento que Tomás había creado. 2 años después, Daniel era uno de los carpinteros más respetados de la empresa, conocido por su atención obsesiva al detalle y su negativa a entregar trabajo mediocre. En una tarde tranquila en su oficina,
Ya con 50 años cumplidos y una carrera que lo había llevado de carpintero desempleado a vicepresidente de una empresa importante, Tomás recibió una visita inesperada. Era Ernesto, ahora con 65 años y oficialmente semi-retirado, aunque seguía siendo el presidente del consejo directivo. «Tomás, tengo una propuesta para ti». Ernesto se sentó frente al escritorio con una sonrisa misteriosa que Tomás había aprendido a reconocer como señal de algo importante. «Estoy pensando en retirarme completamente. Quiero viajar con mi esposa, disfrutar a mis nietos, jugar golf todos los días si me da la gana. Pero no quiero vender la empresa a extraños que no entienden lo que hemos construido aquí, así que te la quiero vender a ti. 51% de las acciones. Tú te conviertes en el dueño mayoritario y director general. Yo me quedo con 49% como socio silencioso y asesor cuando me necesites». Tomás se quedó sin palabras durante varios minutos. «Ernesto, yo no tengo capital para comprar 51% de esta empresa. No necesitas comprarlo con dinero, Tomás. Lo vas a comprar con trabajo. Te voy a financiar la compra a 15 años, con pagos que salen de las utilidades de la empresa. Es decir, la empresa misma va a pagar su propio cambio de dueño, y sé que en tus manos la empresa va a seguir creciendo y generando suficientes utilidades para cubrir esos pagos. Pero hay una condición. Quiero que prometas que siempre vas a mantener los valores que trajiste a esta empresa. Búsqueda de la excelencia, oportunidades para gente talentosa sin importar sus papeles, y una cultura donde el mérito y el trabajo duro son más importantes que los contactos o el apellido». Tomás extendió su mano para estrechar la de Ernesto con lágrimas en los ojos que ya no trataba de esconder. «Trato hecho, socio, y le prometo que voy a honrar la memoria de su padre y todo lo que usted construyó». Esa tarde firmaron los documentos que convertían a Tomás Reyes, el carpintero que 8 años atrás había vivido en un cuarto compartido en Lindavista, en el dueño mayoritario de una empresa que facturaba 1.000 millones de pesos anuales. La historia de Tomás Reyes se convirtió en leyenda en la industria maderera mexicana, contada en escuelas técnicas y universidades como ejemplo de que el talento y la integridad siempre encuentran su recompensa. Pero para Tomás, el verdadero legado no eran los títulos o el dinero, sino algo mucho más profundo. Era ver a Daniel Ríos, el joven que había encontrado trabajando en la calle de Tepito, ahora supervisando su propio equipo de carpinteros. Era recibir cartas de agradecimiento de familias enteras que habían salido de la pobreza porque él le había dado una oportunidad a un padre de familia talentoso. Era saber que en cientos de hogares mexicanos había muebles hechos por su empresa que durarían generaciones, porque fueron construidos con amor, respeto y los más altos estándares de calidad. Y cada vez que pasaba por un edificio en Insurgentes Sur, recordaba aquel día fatídico cuando un ejecutivo frustrado forcejeaba con una puerta atascada, y cómo un simple acto de ayuda desinteresada había cambiado su vida completamente. Recordaba las palabras de su padre: un hombre se mide por la calidad de su trabajo y por cuánta gente ayuda a crecer. Y sabía que, medido por esos estándares, su vida había sido un éxito rotundo, porque al final, como le gustaba decir a los nuevos aprendices en su programa, la madera de un buen carpintero no se mide por sus diplomas o sus conexiones, sino por su capacidad de construir no solo muebles duraderos, sino vidas mejores para sí mismo y para todos los que lo rodean. Y esa, pensaba Tomás cada noche antes de dormir, era la madera más noble y valiosa de todas.